continuación, el tío Jack les va a contar un relato corto. Me gustan los relatos cortos, que dejan mucho que pensar. Me gustan los relatos crueles, al final, como el del tipo que le dio diabetes, del tipo 1, al final de una aparición espectral. Qué buena cerveza. Ok. El relato se llama El duende que estaba en mi casa. O duende en casa. Me parece mejor. Mejor título. Hace ya algunos años, uno de mis mejores amigos vivió una experiencia sorprendente con un pequeño ser que no pudo ser un duende, o que pudo, tal vez. Él recuerda que ya era bastante tarde, las 12 de la noche. Estaba en su cama viendo la televisión, un maratón de programas. Terminó su programa favorito. Terminaron de transmitirlo. Apagó la televisión. Posteriormente, más tarde, se levantó al baño, regresó a su cama y ya cuando estaba a punto de dormir, escuchó que alguien entró al patio de su casa, el cual está al lado de su cuarto. En el patio hay una coladera que no está bien colocada, de hecho. Al pasar sobre ella, se producía un ruido. Cada que alguien pasaba, se producía un ruido por las láminas que estaban ahí. La coladera hacía un sonido extraño. Todo el tiempo era habitual, pero esto daba alarma. Cada que alguien pasaba, producía un ruido. Oí claramente como este ser pisó la coladera y me comenzó a dar miedo. Comencé a preguntarme qué pasaba. De repente escuché que la puerta de mi habitación se abría lentamente. Muy lentamente. Quizá no tan así. Me tapé el rostro con las cobijas y sentí que este ser estaba parado al lado de mi cama. Mi temor era que se me echara encima, así que me incorporé a la cuenta de 3. Al quitarse las cobijas, el duende, o lo que haya sido, se había marchado rápidamente. Incluso mi amigo escuchó que de nuevo este ser pasó sobre la coladera. ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Relato corto, un tanto jugoso. Siguió ocurriendo noche tras noche. La leyenda que les traigo esta vez tiene lugar y se desarrolla en La Rumorosa. Dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana vivía una enfermera llamada Eva. Era muy conocida y respetada porque siempre ayudaba a los enfermos y a los accidentados, sin importar la hora y el lugar. Ella iba donde se lo pidieran. Cierto día llegó a su casa una señora que le rogó, muy angustiada: «Señorita Eva, mi esposo está enfermo, necesita que lo atiendan. Por favor, venga a verlo». «¿Qué es lo que tiene?», preguntó la enfermera. «Ha tenido mucho dolor de estómago toda la noche. Se estuvo quejando», respondió la mujer. «¿Por dónde viven?». «Cerca de La Rumorosa», contestó. «Está lejos», dijo la enfermera. «Primero voy a ver a una vecina que también está enferma, pero dígame cómo llegar».
y en cuanto me desocupe iré para allá. La señora le dio las gracias y se fue. Mientras tanto, la enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de su vecina. Terminada su visita, salió rumbo a la Rumorosa. Caminó bajo el calor intenso del mediodía, pero en su prisa por llegar a donde la estaban esperando, equivocó el camino y erró. No veo ninguna casa, pensó preocupada, estoy segura de que era por aquí. Ya habían pasado varias horas desde que salió de su casa y pronto oscurecería. Tenía hambre y sed, porque el agua que llevaba se había terminado. Aún así, trató de no desesperarse. Para donde volteaba solo veía piedras formando enormes cerros en la Rumorosa. De pronto una sensación de temor la invadió, porque recordó historias de ese lugar en las que se hablaba de aparecidos, brujas y otros muchos seres extraños y terroríficos. Calma, eres un adulto y no crees en esas cosas, pensó para intentar tranquilizarse. Muy bien. Decidió volver a caminar y, guardando su miedo, se metió entre aquellos cerros. Por la oscuridad parecía que las enormes piedras se encontraban por todos lados, se transformaban en horrendas personas y animales que gritaban su nombre: Eva, Eva, Eva. La mujer se echó a correr desesperada entre las rocas hasta que sus pies se resbalaron, por lo que se pegó en la cabeza y perdió el conocimiento. Pasaron los días y como los vecinos no sabían nada de ella, la fueron a buscar a su casa, pero no la encontraron. Supieron algo hasta que entonces en las curvas de la Rumorosa vieron a una mujer vestida de blanco que pedía aventón o raite, es decir, que levantaba el dedo pulgar para que los camiones trailers la llevaran. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos se lo esperaban, aparecía sentada a un lado del conductor. Todos se espantaban muchísimo. La mujer se quedaba muda y siempre desaparecía frente al panteón. Tengo por costumbre salir los fines de semana, los sábados, a antros en el centro de la ciudad y regresar por la madrugada, a las 3 para ser precisos. Una de esas tantas noches en las que yo suelo salir. Venía ya muy avanzada la noche. Iban a ser las 3 de la madrugada. Me bajé del taxi, esos taxis de ruta que me dejan aquí cerca de mi casa. Saqué las llaves del abrigo para abrir la puerta, la reja de la residencial. Habiendo hecho esto, cerré de nuevo la reja, ya que no hay guardias ni nada, pero siempre acostumbro pues cerrar la puerta para que no pase nada. Nadie que no es de esa privada entre. Entonces caminaba hacia mi casa cuando comencé a escuchar un silbido. Volteé hacia atrás y no había nadie. Pensé que era en las calles contiguas donde se escuchaba que silbaban. Y entonces empecé a escucharlo, seguido de unos pasos. Continué caminando y entonces lo vi.
una figura alta, de brazos largos y delgados. Llevaba un sombrero muy grande y ceñido a los hombros, una especie de costal lleno de huesos. Y entonces me percaté y me di cuenta de que se trataba nada menos que del famoso Silbón, que transita por las noches en diferentes partes del mundo y en diferentes ciudades. Alzó la mirada y sus ojos eran verdaderamente aterradores, era algo horrible. Me inmuté demasiado y me quedé mudo, sin habla. El corazón me empezó a latir desenfrenadamente, descontroladamente. Salí corriendo y no me faltaba mucho para llegar a mi casa. Entonces lo que hice fue correr lo más que pude sin mirar hacia atrás. Llegué y abrí la puerta. Enseguida me metí a la cama. Sí, fuera se escuchaban ladridos de perros, ruidos de los perros. Y de repente se empezó a alejar aquel silbido, hasta que lo escuché ya muy lejos. De pronto dejé de escucharlo. Y ahí estoy sin poder dormir toda la noche. Como verán, continúo saliendo por las noches, pero ya no ha pasado nada.